el Gobierno de México anunció una inversión de 83.760 millones de pesos hacia 2030 para beneficiar a 750.000 productores agrícolas y alcanzar la soberanía alimentaria ante el proteccionismo de Estados Unidos. La inversión ya alcanzará este año los 53.971 millones de pesos y a 300.000 campesinos, según expuso el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué, en La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Vamos a aumentar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria de la nación? Lo vamos a hacer con las pequeñas y pequeños productores de México. Es perfectamente posible hacerlo si les damos de buena manera los apoyos, declaró el funcionario junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Las metas hacia el año 2030, cuando termina el sexenio de Sheinbaum, son elevar la producción de maíz en 17%, hasta los 25 millones de toneladas, en 64% la de frijol a 1.2 millones de toneladas y duplicar la cosecha de arroz hasta llegar a casi la mitad de la demanda nacional, con 450.000 toneladas. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la soberanía y autosuficiencia alimentaria son el primer punto para acelerar, promover, darle velocidad al Plan México, la estrategia de 18 puntos que presentó ayer jueves para fortalecer la industria nacional y el mercado interno ante las medidas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El plan de la autosuficiencia alimentaria también contempla la construcción de plantas para procesar café, cacao, frijol, miel y maíz. La funcionaria informó que en Yucatán se construirá una planta procesadora y envasadora de miel. También habrá una planta de cacao y otra de café soluble. Además, el gobierno federal edificará 2 plantas embolsadoras de frijol y una planta procesadora de frijol refrito. Se construirán 2 plantas procesadoras de harina de maíz. Una estará en Chiapas y otra en Puebla, siendo esta última clave para la distribución del producto. El día de ayer, la presidenta presentó el Plan México para fortalecer la economía y el bienestar. Como ella acaba de explicar, uno de los 18 puntos tiene que ver con aumentar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria. Siguiente, por favor. ¿De qué se trata? Aumentar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria tiene que ver con que seamos capaces en nuestro país de garantizar el derecho constitucional a la alimentación. Y eso tiene 2 partes. En primer lugar, que las personas que nos dan de comer, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, coman primero, es decir, el bienestar de los pequeños y medianos productores del campo y también de la costa, porque esto también incluye pescadores. En segundo lugar, aumentar la producción de alimentos para el abasto nacional, con una fuerte prioridad al maíz blanco, el centro de nuestra alimentación, orgullo nacional, y el frijol. Siguiente. Las metas que nos ha planteado nuestra presidenta son ambiciosas, pero son posibles de lograr porque vamos a hacer bien las cosas. Vamos a pasar a 25 millones de toneladas de maíz blanco en el 2030. Esto implica un 17% de aumento respecto a lo que tenemos hoy. Eso nos da mucha tranquilidad ya de que vamos a seguir siendo autosuficientes en maíz blanco. En frijol, donde éramos autosuficientes y lo perdimos, se trata de recuperar 100% de autosuficiencia, logrando 1.200.000 toneladas de producción nacional. En arroz, que realmente se nos desplomó en los últimos años de estos gobiernos neoliberales, pues se trata de llegar casi a la mitad de la demanda nacional, alcanzando 450.000 toneladas. Eso implica duplicar lo que hoy día se está produciendo. En leche, queremos aumentar en un 15% la producción nacional, llegar a 15.000 millones de litros, muy importantes,
y el maestro Antonio Talamantes lo va a explicar más, es que tenemos que aumentar la compra por Liconza, que es una empresa del Estado, de esta leche, para que eso nos permita estabilizar los precios, porque esta leche se compra con precio de garantía, al igual que el maíz y el frijol. Pues ese aumento implica para Liconza incrementar en 89% su producción, va a ser su compra de leche. Adelante. Contamos con varios programas para lograr esto, pero estos son los 5 más importantes que vamos a detallar el día de hoy para ustedes. En primer lugar, un nuevo programa de la Cuarta Transformación de la Presidenta, que como ella ha dicho, hemos venido trabajando con mucho cuidado ya por un buen tiempo, cosechando soberanía, y que arranca hoy. Alimentación para el bienestar, Liconza y 2 programas del bienestar que son de la época del presidente Andrés Manuel, fertilizantes para el bienestar y producción para el bienestar. Adelante. Vamos este año a estar invirtiendo casi 54,000 millones de pesos en lograr estas metas. Y vamos a pasar a casi 84,000 millones al final del sexenio. Arrancamos apoyando, ya vamos a explicarles cómo, a 300,000 productores y productoras, pequeños y medianos. Ese es el enfoque. Y aumentaremos a 750,000 a lo largo del sexenio. No es en todos lados, como ya dijo la presidenta, se ha identificado exactamente dónde, en qué municipios están estos pequeños productores que pueden aumentar su producción para todas las mexicanas y los mexicanos. Adelante. Quiero enfatizar mucho el maíz y el frijol por la importancia central en nuestra alimentación. En el maíz somos ya autosuficientes, maíz blanco, porque hay que siempre separar. Se habla del maíz. Una cosa es nuestro maíz blanco, que ya constitucionalmente está protegido, no se siembran más transgénicos en México, y otra cosa el maíz amarillo que se usa para forraje. Aquí estamos hablando de lo que comemos nosotros, maíz blanco. El problema que tenemos es que mucho de este maíz se siembra en estados del norte y del noroeste, sobre todo, por ejemplo, Sinaloa, es muy importante. Y cada día estamos enfrentando una situación pues de un déficit de agua en estos estados por el cambio climático. Hay un programa de tecnificación de riego que nos va a permitir estabilizar también la producción en esos estados del norte y del noroeste. Pero el énfasis de este esfuerzo que lanzamos ahora es en los estados del sur y sureste. ¿Por qué? Porque hay agua, porque hay muy buenas tierras y sobre todo porque ahí está la gran mayoría de los pequeños y medianos productores de este país que nos pueden alimentar. Entonces, arrancamos, ¿no es cierto?, con un esfuerzo muy importante en Chiapas, Veracruz, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Morelos. El resto del país lo seguiremos atendiendo, pero ahí está el gran esfuerzo. Siguiente. En materia de frijol, lo mismo. Sabemos exactamente dónde están los pequeños y medianos productores que pueden producir más. Ya este año ya tenemos avance. 3 estados que son muy importantes productores de frijol: Zacatecas, Durango y Nayarit. Pero a partir del próximo año expandimos este programa para abarcar Chiapas, Chihuahua, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Guerrero. ¿Por qué se cayó la producción de frijol en México? Por varias razones, pero una muy importante es porque en la época de Fox y Calderón desmantelaron una empresa del Estado, ¿verdad?, que era la Pronace, que producía semillas. Dijo, no, eso lo va a hacer el mercado. Pues no pasó. Entonces, hoy día hemos perdido la semilla de calidad. La presidenta está a punto de firmar un decreto para crear productora de semillas del bienestar, Procebien. Va a estar en Zacatecas, en las antiguas instalaciones del Pronace, la rescatamos y con esta semilla de muy alta calidad
vamos a impulsar fuerte la producción de frijol en los estados mencionados. Adelante. Un poco sobre este programa Cosechando Soberanía. Pues el objetivo es el mismo, darles un apoyo integral a los pequeños y medianos productores que producen estos productos principales para la alimentación en todos los hogares de México. ¿Qué quiere decir integral? Que a cada uno de estos cientos de miles de productores les vamos a dar estos servicios. En primer lugar, apoyo a la comercialización de sus productos con agregación de valor. Ese es el gran problema. Los productores saben cómo producir. A la hora de vender es que llegan los intermediarios y se va todo su esfuerzo. Entonces, la presidenta nos ha insistido, hay que resolver los problemas de comercialización. En segundo lugar, importantísimo, créditos con seguros. Ahorita les explico más. Acompañamiento técnico agroecológico. Nuevas tecnologías, innovación. Y luego dos programas muy importantes con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, un fuerte programa de reforzamiento de la investigación en favor de estos pequeños y medianos productores y también cuidar la sanidad animal y vegetal con Senacic. Y lo que ya dije, semillas de muy alta calidad a través de Procebien, productora de semillas del bienestar, la que sigue. El crédito, esto es algo muy esperado y muy solicitado por los pequeños productores junto con la comercialización. Este programa ya está listo, está establecido y arrancamos. ¿En qué consiste? Crédito, pero no cualquier crédito, porque ahorita el crédito está en 18-20% de tasa de interés. Imposible para un pequeño o un mediano productor, simplemente imposible. Entonces este programa da el crédito, pero bajando por lo menos en 50% la tasa de interés. De tal manera que el pequeño productor o productora no va a pagar más de 9% en comparación con 18 o 20% que le cuesta hoy. Pero además, hoy en día el productor, la productora siembra y vienen las sequías, vienen las plagas y hay un gran riesgo. Entonces se trata de que junto con el crédito van a tener un seguro. Si pierden o cae su cosecha por cualquiera de estas razones, el seguro paga la deuda del crédito. Y finalmente, también hay mucha inestabilidad en los precios, más ahora con todo lo que está pasando. Entonces el productor siembra y realmente no sabe cuánto le van a pagar el día 3, 4 meses después o 5 meses que va a cosechar. Entonces hay un tipo de seguro especial que se llama coberturas. Es un seguro, no está para todos los productos, pero sí está, por ejemplo, para maíz, para café. Entonces, ¿qué hace ese seguro? Le garantiza al momento de sembrar, cuando pida su crédito, el productor va a tener ya con este seguro garantizado por lo menos un precio mínimo. Ya sabe a qué atenerse. ¿Sí? Entonces, ese es el nuevo programa de crédito Cosechando Soberanía, que lo estamos haciendo junto con el FIRA, que es un fideicomiso en el Banco de México. Adelante. Les voy a dar un ejemplo. Este es un ejemplo real. Estuvimos platicando con la señora María Izquierdo Vázquez. Ella es de Álvaro Obregón, en Michoacán. Ella es productora de leche. Tiene 45 años produciendo leche. Desde el 2014 le vende su leche a Liconza. Entonces esta señora nos dijo, yo quiero pedir 250,000 pesos de crédito al crédito Cosechando Soberanía. ¿Para qué? Pues quiere comprar más animales de buena calidad, quiere tener un programa de mejoramiento genético y alguna infraestructura, máquinas de ordeña y ese tipo de cosas. Entonces eso es lo que ella quiere, con eso puede aumentar su producción. Nunca ha tenido este crédito. Si fuera un crédito normal, la señora, además de devolver los 250,000 pesos, la señora Izquierdo tendría que pagar 96,500 pesos adicionales de la tasa de interés, del seguro, etc. Con este nuevo programa, por esos 250,000, ella solo va a tener que pagar 47,000 pesos. Se está ahorrando casi 50,000 pesos
en el costo de su crédito con sus seguros. Eso es muy importante, porque pues eso equivale a más de 4,000 litros de producción de leche, que ya se van a quedar en el bolsillo de la señora en lugar de tenérselos que pagar a un banco o una institución financiera. Ahora la compañera María Luisa Albores, directora general de Alimentación para el Bienestar, nos va a presentar lo que esta institución va a hacer para apoyar este programa. Muchas gracias. Con permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidenta. Con su permiso, secretario, y un gusto verlas y verlos y que nos puedan escuchar. Y también a quienes nos están viendo y también escuchando. Quisiéramos compartir que estamos haciendo ya en Alimentación para el Bienestar y que próximamente ya tendremos productos en nuestras tiendas. Inicio informándoles a todas y a todos cómo es que venimos haciendo la compra. Esta compra directa a pequeñas y pequeños productores y a cuántos les estamos nosotros comprando. En este planteamiento podemos ver en esta primera lámina que tenemos el caso del maíz. Maíz y frijol vienen de un programa conocido como Precios de Garantía que traía el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. En este sentido, nosotros retomamos este programa, pero tuvo a bien nuestra presidenta darnos una instrucción. Todo el tema que es la parte de operación, las compras directas las lleva Alimentación para el Bienestar. Eso hace que nosotros tengamos actualmente 509 centros de acopio. Estos centros de acopio están en entidades federativas, en las localidades, en los municipios donde se producen estos benditos granos, maíz y frijol. Y con ello se pone un precio base que puede coayudar directamente a la pequeña y pequeño productor. Nosotros compramos estos granos y digo que tuvo a bien la presidenta darnos esta instrucción porque en el caso de Alimentación para el Bienestar, nuestros productos estrellas son estos benditos granos. Tenemos el lugar donde se vende más económico lo que es el maíz son en nuestras tiendas Bienestar, antes conocidas como tiendas Diconsa. Nosotros damos a 6 pesos el kilo de maíz, pero nuestros centros de acopio, ¿en cuánto los estamos adquiriendo? Los adquirimos también en 6 pesos el kilo. Entonces es ahí donde entra la empresa del Estado mexicano Alimentación para el Bienestar para colocar un precio base a pequeños productores, pero también coayudar a las y los consumidores que menos tienen. Y comento esto porque ustedes bien saben que nuestras tiendas Bienestar están ubicadas en los lugares de mayor marginación o más alejadas. En este planteamiento a mí sí me gustaría recordar que el caso del maíz y frijol pues son nuestros componentes de la bendita dieta de la milpa. Quienes más consumimos maíz a través de las tortillas y también el frijol como en una dieta diaria, pues son en las zonas rurales, ¿no? Y es un gran alimento para nosotras y nosotros las y los mexicanos. En este planteamiento pues podemos ver cuánto hemos estado ya acopiando de maíz, pero nuestras metas prácticamente en este año es llegar a 1 millón de toneladas. El planteamiento es que este maíz que acopiamos, que compramos a pequeñas y pequeños productores, pues sean el maíz que directamente podamos estar ofertando en nuestras tiendas a las y los consumidores que llegan directamente a estas tiendas. Este año el precio, yo les comentaba, fue 6,000 la tonelada, 6 pesos el kilo. En el caso de frijol, tiene un gran precio, 27 pesos el kilo, y esto es lo que quisiera compartirles. Como es tan excelente el precio, veníamos de un precio de 21,000 toneladas, 21,000 pesos la tonelada, y nuestra presidenta tuvo a bien subirlo a 27,000.
En este planteamiento, por eso es que llevamos el acopio que hoy les presento, llevamos 83,000 toneladas acopiadas. En este planteamiento pues tenemos frijol suficiente, por eso se hizo datos técnicos y nuestra presidenta nos instruyó para el 16 de diciembre que el frijol que teníamos en 35 pesos el kilo en nuestras tiendas lo colocáramos en 30 pesos el kilo. Somos los que mejor damos el precio del frijol a nivel nacional, puesto directo al consumidor. Y el planteamiento es que siempre tengamos el inventario correcto de frijol para poder estar supliendo a nuestras tiendas y a las y los consumidores. El café es café, cacao y miel, son 3 productos que nuestra presidenta nos instruyó que pudiéramos entrar a la compra directa, pero recordarles, compañeras y compañeros, que el café y el cacao pues forma parte de productos que se activaron con el programa Sembrando Vida. Y actualmente pues el café y el cacao ya creció, son plantas que son sistemas agroforestales que ayudan a cuidar ambientalmente y afortunadamente ya hay producción de café y de cacao. ¿A quiénes estamos comprando de manera directa? A comunidades de aprendizaje campesino en el caso del cacao, en el caso del café también a pequeñas y pequeños productores, en Guerrero, en la montaña de Guerrero, y cuáles son los precios que estamos dando en el café. En el caso del café está en 75 pesos el kilo pergamino, en 65 el capulino natural, que son los normalmente como se entregan en la zona de Guerrero, y el robusta natural en 55 pesos, muy buenos precios. Directamente centros de acopio puesto en las localidades donde se entregan los costales, se hace un buen peso y se hace toda la estructura como está la estructura de los programas bienestar. ¿Cuál es la estructura de los programas bienestar? Pago directo, pero en tarjetas bienestar. En el caso del cacao, tuvimos el gran honor que nuestra presidenta nos visitara en uno de los centros de acopio y ella de manera directa pudo ver cómo se está coayudando, apoyando directamente a pequeñas y pequeños productores que si nos entregaran el cacao, recordar que el cacao viene como una mazorca, se abre y vienen las semillas, que eso es lo que realmente consumimos, las semillas al igual que el café. En este caso del cacao trae siempre un mucílago, una baba. Entonces, si los productores lo vendieran directamente 1 kilo de cacao en baba, se los pagarían en 30 o en 40 pesos el kilo. El planteamiento que hicimos en conjunto con el gobierno del estado de Tabasco, con el compañero Javier May, fue que se pudiera dar un valor agregado en el momento que se ocupa tecnología muy simple, muy sencilla, pero que requiere sus cuidados. ¿De qué estoy hablando? De que se pueda fermentar el grano, se fermenta en cajas de madera, después de fermentada pasa a secarse ese cacao y eso lleva más o menos entre 4 a 5 días hacer esto. Pero en este trabajo, para que tengan una idea, de 30 a 40 pesos que estaba el kilo de baba, nosotros logramos pagar en 220 el kilo de fermentado y seco. Y si fuera lavado y seco, 180 pesos el kilo de cacao. Un precio excelente y justo para las cacaoteras y cacaoteros del país. Y en el caso de la miel, estamos empezando, si se dan cuenta, pues con poca capacidad, porque resulta que las y los mexicanos consumimos muy poca miel. Creo que eso es parte también de lo que hará Alimentación para el Bienestar, el que podamos difundir la calidad de nuestros productos, pero una calidad nutrimental. En este planteamiento estamos ya trabajando directamente con compañeras, con un grupo de mujeres en la localidad de Chocholá
y vamos a lograr ese acopio. Pasaríamos a, eso es lo que planteamos nosotros, que podamos elevar también el consumo de miel y hacer algunos subproductos. ¿Qué subproductos que nos ha instruido nuestra presidenta? Algunos subproductos golosinas, pero buenas, como el caso de algunos caramelos, de gomitas, pero todo a partir de miel, ¿no? Entonces, en este planteamiento, esto es lo que nosotros estamos ya trabajando para que tengan una idea en cuánto estamos pagando la miel volumen, en 70 pesos el kilo, que es muy buen precio. Les llegan a pagar actualmente ahorita los compañeros en la localidad menos de 20 pesos el kilo, ¿no? Entonces, el planteamiento nuestro es comprar a granel y después, a través de la siguiente, por favor, esta es la apuesta, que construyamos nosotros esta infraestructura. ¿Para qué? Para transformar, dar valor agregado a estos granos y miel, pues provenientes de pequeñas y pequeños productores, pagándoles ese precio justo y con ello ofrecer una variedad de productos de excelente calidad que contribuyen al cuidado ambiental, como es el caso de los sistemas agroforestales, como cacautales, cafetales y la miel que hace posible la polinización. Y en el caso del maíz y frijol, pues contribuir a lograr la autosuficiencia alimentaria. Si podemos ver qué es lo que estamos planteando, por ahora nuestro producto está ya por salir, algunos a finales de abril, como el caso chocolate y miel ya envasado, pero el caso café, que será soluble, será para mayo. En este planteamiento, por ahora, lo que hicimos nosotros es mandar a maquilar, a facturar, a que nos hicieran la agroindustria de la transformación. Pero la instrucción clara de nuestra presidenta es que nosotros pudiéramos tener directamente como alimentación para el bienestar nuestras plantas de procesamiento. Hoy les presento lo que va a estar haciendo Alimentación para el Bienestar. Tendrá una planta envasadora y procesadora de miel planteada en Yucatán. En el caso de una planta procesadora de cacao, una chocolatera, que al menos saque los 3 productos que nosotros estamos colocando: chocolate de mesa, chocolate de barra golosina y chocolate en polvo, principalmente para la leche como bebida. Y el caso del café, una planta de café, pero que sea para café soluble. ¿Por qué nos metemos al tema de café soluble? Porque el 84% del gusto mexicano es café soluble. Entonces, en este planteamiento también estamos planteando una planta procesadora. Y en el caso del frijol, pues nos ha ido muy bien y afortunadamente en este planteamiento, pues ahora estamos planteando 2 plantas embolsadoras de frijol, una en Zacatecas, otra en Durango, directamente con el frijol que se está comprando directamente en territorio, un frijol que es nuevo, que inmediatamente se puede cocer, y entonces por eso lo estamos ya embolsando con marca propia. Y una planta procesadora para frijoles ya preparados, pueden ser frijoles solo cocidos o refritos, enlatados y pack. Y algo nuevo que nos da muchísimo gusto también anunciarlo es que tendremos 2 plantas procesadoras de harina de maíz. Una en Chiapas, en el sentido de que es un estado productor de pequeñas y pequeños productores, y que también es uno de los estados que se consume mucho en el sureste, lo que es tortilla en base de harina de maíz. Y lo que será otra planta en Puebla por el asunto de la distribución. Entonces, todo esto son 8 plantas que en esta administración de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estamos dedicados a hacer y a trabajar para que Alimentación para el Bienestar pueda brindar estas plantas directamente al pueblo de México. La siguiente, por favor. Sí. Y en ese sentido, nada más comentarles cuáles son las acciones estratégicas. Pues con el crecimiento de 30,000 tiendas para 2030, el planteamiento es cubrir el 100% de los municipios. En las tiendas bienestar, la canasta básica tiene un precio por debajo del mercado, con un ahorro mínimo del 15% de las familias.
Con el acopio se establece un precio base de referencia justo para las pequeñas y pequeños productores de maíz, frijol, cacao, café y miel, y con los procesos de transformación se contribuye a que las comunidades tengan acceso a alimentos de calidad a precios accesibles, y también fomentamos el consumo de productos de alto valor nutrimental. Sí me gustaría compartirles que nosotros nos llamamos alimentación para el bienestar. Entonces tenemos la obligación de generar productos sanos para llevar a la mesa de quienes van a comprar nuestros productos, porque no nos llamamos alimentación para el malestar. Y la estrategia y acciones contribuyen a consolidar alimentación para el bienestar como una institución del Estado mexicano en el abasto social del país. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muy buenos días a todos. Me permito informar lo relativo a Liconza y aprovecho la ocasión para informar que estamos en un proceso de transformación para llamarse Leche para el Bienestar. Actualmente tenemos un padrón de beneficiarios de 6.3 millones de mexicanos, donde el 60% del padrón son mujeres, y para el 2030 tenemos una proyección de 10 millones de personas. En cuanto al número de productores, tenemos actualmente 2.914, 20% de ellos son mujeres, y tenemos una proyección para el 2030 de 5,000. En cuanto a litros acopiados, cerramos el año anterior captando 642 millones de litros, y para el año 2030 estaríamos comprando a pequeños y medianos productores un total de 1.300 millones de litros, es decir, más del doble de lo captado. En cuanto al programa de abasto social de leche, tiene dos componentes: leche en polvo fortificada adicionada con vitaminas y minerales. Nuestra meta de distribución para el año 2030 es de 454 millones de litros, y para el caso de la leche líquida de 800 millones de litros. Liconza tiene presencia en 2.190 municipios del país, lo que representa el 88%, y para el cierre de la administración estaríamos llegando a una cobertura del 100%. Liconza cuenta con 12.442 lecherías, 5.009 de ellas en convenio con las tiendas del bienestar, y para el año 2030 estaríamos cerrando con 20,000 puntos de distribución. Siguiente, por favor. En cuanto a las inversiones, me da mucho gusto anunciarles que se llevarán a cabo diversos proyectos estratégicos anunciados por nuestra presidenta que contribuyen a la soberanía alimentaria de nuestro país. Una de ellas es una planta de secado en el estado de Michoacán, una planta pasteurizadora de leche en el estado de Campeche, que va a permitir rescatar la cuenca del sur-sureste del país, desde Veracruz hasta Quintana Roo, y 30 nuevos centros de acopio, que nos va a permitir ampliar la red de 14 a 20 estados de la República, incluyendo estados como Morelos, Sinaloa, Durango, Puebla, Quintana Roo y Estado de México. Destaco que todos estos proyectos se van a llevar a cabo con recursos propios. Sería cuanto de mi parte, presidente. Muy buenos días. Con su permiso, presidenta. Muy buen día a todas, a todos. Los programas de bienestar, lo primero que hay que destacar es que todos los programas de bienestar del Gobierno de la República incluyen a la población del campo. Adultos mayores, discapacidad, estudiantes, becas para estudiantes, incluyen a la población del campo. Esto debe distinguirse porque es un presupuesto real, es un apoyo real que llega a las diversas familias que son parte de la población del campo. Hay programas específicos como fertilizantes para el bienestar y producción para el bienestar, que tienen también como objetivo apoyar la oportunidad de integrar la producción en mejores condiciones y desde luego producir los alimentos que el país requiere. Los programas de bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, solo en el tema que ha informado María Luisa de alimentación para el bienestar,
Atendemos a más de 22 millones de personas con la venta de productos en mejores condiciones de precio en toda la población rural del país, y eso es medible con toda puntualidad en la dispersión de una infraestructura de más de 24,000 tiendas instaladas en toda la geografía nacional, en las 32 entidades, en prácticamente todos los municipios del país. Un segundo e importante programa es el de Leche para el Bienestar, lo que hemos conocido como Liconza, que atiende a 6.3 millones de ciudadanos. Es muy importante porque lleva en condiciones de mejor precio, 7.50 el litro, a miles, millones de familias a lo largo de todo el país. De igual manera, estamos creciendo para tener en este año prácticamente toda la geografía a través de los municipios de los diversos territorios, la leche para el bienestar en todo el país. Fertilizantes y producción para el bienestar es un número de aproximadamente 2.1 millones de personas que reciben fertilizantes gratuitos. Se está ya distribuyendo en el país, estamos por cerrar Guerrero, hemos avanzado en Morelos, en Puebla, hemos iniciado la entrega en Durango y Veracruz con muy buen ritmo. Yo espero y esperamos, Presidenta, que ya podamos normalizar la entrega de los fertilizantes previo a los ciclos de producción, que no se entreguen durante ni después de los fertilizantes, y creo que estamos en tiempo de este año lograr esta meta de que los fertilizantes lleguen a tiempo a cada una de las familias, personas, productores que son parte de este programa. De la misma manera, anunciamos que a partir de la segunda quincena de abril iniciaremos la dispersión de los recursos que son importantes, más de 7,000 millones de pesos, a productores de bienestar, a Producción para el Bienestar, un programa que administra la Secretaría de Agricultura y que de luego queremos fortalecer. En ese renglón, fertilizantes para el bienestar y producción para el bienestar tienen un presupuesto de superior de 22,000 millones de pesos. Son programas efectivos, programas que ayudan mucho a lograr las metas que aquí se han planteado por parte del secretario y que son las metas del Gobierno de la República en el campo para producir alimentos suficientes en mejores condiciones de precio y desde luego de salud. Solo me referiré al programa de Bienpesca. 179,000 productores de pesca habrán de recibir también en este mes, a partir de este mes de abril, con una revisión específica de todos los beneficiarios del programa. En el caso de pesca hay que decirlo porque ha habido unos señalamientos, es que hay mucha gente por los tiempos de vedas y de tiempos de producción de pesca no se dedican de manera permanente a la pesca. ¿Por qué? Porque cuando hay veda pues no se puede entrar al mar, no se pueden explotar las especies, pero sí es importante decir que vamos a ser muy rigurosos en la revisión del programa de beneficiarios de Bienpesca en el país. Hemos iniciado un programa de revisión estado por estado de concesiones, de permisos y con ello la oportunidad de que podamos tener un sector muy activo en la producción de pescado a nivel nacional. Estos serían los programas de bienestar de la Secretaría de Agricultura y su integración a los esquemas de los programas de bienestar del Gobierno de la República. Muchas gracias. Bien, para terminar, solamente decir, como gran resumen, por favor la siguiente. Vamos a aumentar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria de la nación. Lo vamos a hacer. Con las pequeñas y los pequeños productores de México es perfectamente posible hacerlo si le damos de buena manera los apoyos que se han mencionado. La inversión es cuantiosa. Arrancamos con casi 54,000 millones de pesos, ya ahorita están siendo trabajados y vamos a llegar a casi 84,000 millones. Y vamos a lograr las metas que nuestra presidenta comprometió el día de ayer y que hoy hemos ratificado. Muchas gracias, presidenta.
Bueno, pues este es el programa para aumentar la autosuficiencia alimentaria. Muy rápidamente, el programa de producción para el bienestar y fertilizantes para el bienestar va para alrededor de 2 millones de pequeños productores. Esos programas existen desde el periodo del presidente López Obrador. ¿Qué programa nuevo estamos incorporando? Cosechando Soberanía, que son créditos a baja tasa de interés, que tienen seguros por si hay sequía, algún problema climático y también para precios. Y garantizamos además, a través de la gestión de la propia Secretaría, que puedan tener un mercado justo. Es decir, que quien compra el maíz, quien compra el frijol, quien compra los distintos productos, particularmente maíz y frijol, pues pueda tener garantizado que no va a tener que ir a través del intermediario que le paga muy poco y después venderlo a las grandes harineras, sino que pueda haber un acuerdo directo. Ese es el primero. Segundo, para un porcentaje de alrededor de, pues, ¿qué es? 5% de los productores de maíz, de frijol, y ahora aumentamos miel, cacao y café, está el programa de alimentación para el bienestar, en donde se compra a precio justo, se transforma y se vende en las tiendas del bienestar, para que los más pequeños productores puedan asociarse con alimentación para el bienestar y poder tener precios justos y al mismo tiempo las ganancias del procesamiento de sus productos que se van a vender en tiendas del bienestar. Ese es el segundo. Tercero, la leche, que también va a tener acceso a estos créditos, y en particular la leche Liconza, que representa ¿qué porcentaje de la producción? Pues vamos a llegar al 9%. ¿Con Liconza? Sí. 9% de la producción se va a vender en las lecherías de Liconza y para ello vamos a aumentar el procesamiento. Entonces es importante porque existe el propio mercado de los productos y particularmente para los más pequeños productores estamos dando un acceso para que puedan tener pues ganancias con el valor agregado que se va a dar a través de alimentación para el bienestar. Eso va a garantizar además pues buenos precios para las zonas de mayor necesidad en nuestro país, que es justamente ahí en donde está alimentación para el bienestar. Pues ese es el programa y empieza ya mañana. Tenemos un evento en Michoacán porque prometí que en Michoacán iba a iniciar el programa de Cosechando Soberanía y esto se incorpora con todo el programa de riego agrícola, que en algunos casos es para zonas de alta producción, de más de medianos y grandes productores, en donde están participando ellos en la eficiencia del riego, y otra parte muy importante que empieza ahora en el sur-sureste, que tiene que ver también con zonas de riego que permitan aumentar la productividad. Entonces es un programa muy elaborado, muy trabajado y que además está en territorio, directamente con los productores. Bueno, pues ese es el programa de hoy. Adelante. ¿Perdón? Sí, sí. Por lo pronto es parte de FIRA y vamos a ir incrementando. Recuerden que ya lo vamos a presentar pronto porque ya la mayoría de los seguros del gobierno ya son de la aseguradora del gobierno que dejó el presidente López Obrador. Sí. Pero esa parte. Bueno. Doctora, buen día. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz. Pues preguntarle a la Secretaria de Agricultura, pues justamente este tema. Las 8 plantas es muy importante, no se tenía desde hace mucho tiempo unas plantas para producir lo que es y empaquetar lo que es productos agrícolas. Es preguntarle de inicio para la gente que lo escucha, bueno, en este caso usted, doctora,
¿Qué variedades se van a ocupar de híbridos? Porque ya no se pueden ocupar genéticamente modificados. En el caso del sureste, porque es una zona muy particular, yo recuerdo desde hace muchos años que daba temas de capacitación agropecuaria, ocupábamos regularmente la variedad A11 para el tema de lo que es partes húmedas. Es muy diferente un suelo, un clima seco o un temporalero, como le decimos técnicamente, a un clima húmedo. Es muy diferente una huasteca a un altiplano. Si nos puede explicar para la gente que lo está escuchando, productores, está el ciclo primavera-verano ya trazado, porque este empieza en febrero, si no mal recuerdo, empieza en febrero, pero se tiene que programar todo antes. El tema de las semillas, tema de fertilizantes, el tema incluso del tipo de cultivo que se va a ocupar en la tierra. Si les puede comentar a la gente este plan, cuándo arranca, qué variedades podría ocupar y también cuál es la proyección que se tiene para este primer año, secretario. Gracias. Bueno, el plan ya arrancó. Lo que ya está haciendo Alimentación para el Bienestar arrancó cuando arrancó el gobierno, el 1 de octubre. Lo que está haciendo Liconza desde el año pasado, la presidenta aprobó estas nuevas instalaciones que presentó el maestro Talamantes. Lo que estamos haciendo de multiplicar semilla de frijol ya arrancó para tener la semilla lista, como usted dice, para el ciclo primavera-verano. Aquí vienen muchas cosas nuevas, como Cosechando Soberanía, el crédito, eso está arrancando, como ya dijo la presidenta, el día de mañana en Michoacán. Ya va a haber algunos personas que quieren ese crédito, que ahí van a recibir su constancia de elegibilidad para que puedan acceder al crédito. O sea, esto ya está arrancando. Respecto de su pregunta de qué variedades, etcétera. En primer lugar, no van a ser transgénicas, porque eso ya es parte de nuestra Constitución, muy importante. En segundo, con el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, para todos estos municipios ya se hizo un análisis muy detallado, muy cuidadoso, no tendría tiempo de darle todos los detalles, cuáles son las variedades mexicanas de alta productividad que se adaptan a cada condición de clima, de suelo, etcétera. Vamos a estar listos. Esto va a ir creciendo, pero de que arrancamos, arrancamos. ¿Con qué porcentaje de semillas se va a arrancar, secretario? No le puedo dar ahorita el dato, quedo pendiente y se lo hago llegar. Y relativo al tema de comercialización, hace muchos años se tenía lo que es aparte del precio de garantía, se tenía la comercialización garantizada. Pasare lo que pasare, así fuera 5 mazorcas, supongamos, le pongo, o fuera una tonelada de arpilla, se tenía una base de precio, aparte del garantizado, se tenía un seguro completo. En ese entonces era Agroacemex, hace muchísimos años lo estoy hablando, pero ahora va a ser FIRA. En el caso FIRA pertenece a Banco de México, si no mal recuerdo. ¿Cuál es la idea de que este FIRA se convierta en un banco, una aseguradora? ¿Cuál es la idea, secretario? Mire, el FIRA efectivamente es una institución, un fideicomiso del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda, ¿no es cierto? El que pone los recursos, etcétera, es la Secretaría de Hacienda, puso el capital y está bajo el Banco de México. Pero no es solo Banco de México. El FIRA da el crédito, ¿no es cierto? Y todos estos apoyos, es importante decirlo, no van a ir a través de las instituciones financieras, llegan directito del FIRA al bolsillo, por ejemplo, de la señora Izquierdo, que di el ejemplo. El FIRA también trabaja con aseguradoras. Una es Agroacemex, que todavía existe y sigue siendo pública, va a participar en este esquema. Les hemos negociado o hablado, más bien conversado con las aseguradoras, Agroacemex y también las privadas, es decir, acordamos un techo de cuánto pueden cobrar por la prima de seguro, de tal manera que también va a ser un seguro barato que además va a estar siendo apoyado el costo por el gobierno. Entonces, todas las personas, el 100% de las personas que tomen un crédito en el programa Cosechando Soberanía van a tener su seguro, 100%, todas. Y ya para finalizar de este tema de agricultura, pues sí es consultarle el tema que mencionaba también la directora de Alimentación para el Bienestar, el tema de la miel. Hay un problema en el caso de Yucatán, seguramente lo sabe, con el tema del glifosato.
hay mucha muerte de abejas. Es preguntarle si se tiene contemplado pues el hacer algo respecto a este glifosato, que se hizo lo que es la prohibición. En este caso hubo si mal recuerdo, un decreto del presidente López Obrador, pero se quedó todavía por ahí pendiente. Hay mucho problema en el tema de las abejas, y también, aprovechando que está por aquí usted, es preguntarle cuál es la meta inicial que tienen para este año de producción de estas 8 empresas, porque finalmente dijo que son 8 empresas que se van a tener de inicio. En el caso del cacao, en el caso de lo que es el café, pero también en el caso de la miel, ¿cómo se va a hacer el esquema de costo-beneficio para que finalmente sea rentable el tema? Porque finalmente tiene que ser rentable para generar más recursos. Por favor, directora. Gracias. Con su permiso, presidenta. Voy a tratar de ser concreta. En lo primero que tú comentas, el tema del glifosato, recordar que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tuvo a bien el 31 de diciembre del 2020 sacar un decreto y decía 2 cosas muy puntuales: que no se podía y permitía ocupar glifosato en México, y el otro no maíz OGM. Y a partir de ese decreto yo tuve la oportunidad de ser desde el 3 de septiembre del 2020 secretaria de Medio Ambiente. Entonces nosotros nos tocó coordinar las mesas técnicas de trabajo. Sí hicimos una revisión. En esa revisión, de parte de las demandas más sentidas y más fuertes, eran justamente de apicultores mayas, porque cada ciertas temporadas, sobre todo recordar que en Campeche llegaron los menonitas, que es otro tipo de visión, de cosmovisión. El llegar a un espacio y a un territorio, recordar que normalmente quienes venimos de pueblos originarios tenemos un respeto y hasta le decimos la madre tierra. Y sabemos que tenemos que tener una convivencia, no es una explotación, en este caso, de nuestros recursos, porque no los vemos como recursos, los vemos como la dadora de vida, la madre tierra. Y en este planteamiento, pues estamos hablando de comunidades mayas que a través de la milpas pequeñas, que principalmente son de autoconsumo, milpas mayas, imagínense pequeñas y pequeños apicultores que a veces lo único que tienen son sus cajitas. Muchas de las compañeras con las que vamos a empezar nosotros ya y estamos acopiando son mujeres que no tienen ni siquiera la tenencia porque no son derechosas ejidatarias, sino que son compañeras que hacen el usufructo porque le piden al ejido que puedan llevar sus colmenas, sus cajitas, a donde está lo que le llaman el uso común o la propiedad común en los ejidos. Y entonces cuando llevan las cajitas, ¿qué es lo que hacen las abejitas? Pues pecorean, vuelan y van tomando el polen y el néctar. Y entonces el trabajo de esas abejitas es la miel. Nosotros entonces estamos trabajando con compañeras que a través de la miel están ellas teniendo un recurso económico, pero que también como Estado mexicano les estamos protegiendo, y por eso es muy importante señalar que estamos en el segundo piso de la cuarta transformación. Llegó el programa Sembrando Vida. Actualmente ya hay producción, pero el cuello de botella, yo soy ingeniera agrónoma, y el cuello de botella que siempre vemos en el campo, los campesinos y las campesinas siempre dicen, nos aplican la ley del garabato, vende caro, compra barato, o sea, así nos compran, entonces es compra caro, vende barato. Entonces, en este planteamiento, ¿qué es lo que nosotros hacemos a través de Alimentación para el Bienestar con el caso de la miel? Pues no van a ser plantas sobradas, son plantas pequeñas para cada uno de los productos que estamos haciendo, porque nuestra producción, ¿a dónde va a ir? A nuestras tiendas. Por eso es tan importante que nuestras tiendas crezcan. Nosotros cuando llegamos el 1 de octubre teníamos 24,519 tiendas. Actualmente llevamos en el cierre de marzo 24,780, como lo presentamos en la lámina. Planteamiento es llegar a 30,000 tiendas y con eso cubrir las diferentes localidades más marginadas. Si tenemos más tiendas es a donde vamos a ofertar directamente nuestro producto de excelente calidad
que va a llegar a precios justos también para las y los consumidores. Ya estamos trabajando y en el asunto de las abejas también es un tema que afortunadamente pudimos dejar un manual que se puede consultar en la página de Semarnat, que es un manual de protocolo, qué hacer inmediatamente cuando se ven muertas de abejas masivamente, porque tuvimos también temas en Colima, tuvimos también temas parte Campeche y parte Yucatán, ¿no? Entonces, parte de lo que podemos. ¿Únicamente es melípona o es también la abeja tradicional? No, lo que nosotros estamos acopiando, y qué bueno que lo preguntas para aclararles a todos, es Apis mellifera, es de la abeja que trae aguijón. La parte de los meliponinos que comenta el compañero es una abejita que no tiene aguijón, que es la abejita que era nativa de nuestro país y que lo conservaron dos culturas. La maya, que es la melipona, y así es conocida como melipona, y que es una miel más líquida, y la trigónida, que es una abejita muy pequeña y que lo conservaron los aztecas, y que quienes más cultivan es justo en la Sierra Nororiental de Puebla. Y va a haber diferenciación en la marca de miel, porque es muy importante esto. Supuestamente la miel, la que usted menciona, la de la abeja tradicional, tiene más calidad, es mucho más, en cuanto al tema de procesamiento del organismo humano, es más fácil de procesar. ¿Va a haber diferenciación en la etiqueta y todo ese? No vamos a nosotros a comprar, y lo aclaro a todas y a todos, ahorita solo estamos trabajando con miel de Apis mellifera, que es la de apicultura, que es de la abeja, a partir de la famosa abeja europea, porque vino la conquista, la abeja italiana, la que pica y que nosotros estamos trabajando con ella, que es la miel que todas y todos conocemos. No nos queremos dejar todavía con un mercado muy especializado, porque de lo que más hay en este país es miel a partir de la apicultura. Y hay que apoyar, ayudar a las pequeñas y pequeños productores. De esa miel es la que decía, conforme a los datos, se consume 200 gramos al año por mexicano y mexicano. O sea, es una cosita así, compañeras y compañeros. Yo digo que son las 2 cucharaditas que un mexicano y una mexicana se toma cuando tiene la tosecita. Hay que consumir más mieles de lo mejor que pueda haber. ¿Es cuánto?